tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo vídeo de clases de matemáticas. Este será el primero de una serie de vídeos en donde hablaré sobre técnicas de conteo, es decir, cómo contar. Pero Andy, todo el mundo sabe contar. Hasta yo sé contar que solo hice preescolar. Mira, Uno, 2, 3, 4, 5. y también puedo hacerlo en inglés. One, two, three, eh, three, hasta ahí. Sí, alter ego. Pero hay problemas de conteo que no son tan sencillos de resolver. Por ejemplo, en materias como probabilidad, materia que vamos a tener en casi todas las carreras, incluso hasta en psicología, tenemos problemas en donde necesitamos contar cierta cantidad de eventos. Por ejemplo, si lanzamos una moneda al aire 5 veces, queremos saber cuál es la probabilidad de obtener 2 caras en los 5 lanzamientos. Es sabido que hay una fórmula para cálculo de probabilidades, que es la cantidad de casos favorables, es decir, cantidad de casos donde nos salieron las 2 caras, partida la cantidad de casos totales, es decir, cualquier otro caso. Obviamente, para aplicar esto, todos los casos tienen que ser equiprobables, es decir, tener la misma probabilidad. Si necesitamos contar en cuántos casos nos salieron 2 caras, eso puede suceder que nos salgan las 2 al principio y luego todas cruces, o que salgan las 2 al final y al principio todas cruces, o que salga una al principio y otra en el medio, etc. Eso partido entre la cantidad de casos totales, es decir, cuando nos salieron todas cruces, todas caras, cuando nos salieron 3 caras y 2 cruces y en distintos órdenes, etc. Ese tipo de problemas no es tan trivial como decir, bueno, cuento 1, 2, 3, porque podemos llegar a perder algún caso en el medio y además tardar muchísimo tiempo. Así que en ese tipo de problemas vamos a aplicar las técnicas que hoy vamos a empezar a ver. También para quienes sigan las carreras relacionadas con la informática, como ingeniería en informática, seguramente tengan materias como matemáticas discretas, que matemáticas discretas no son las matemáticas que son muy reservadas ni de perfil bajo, ¿no? O materias como teoría de algoritmos, en donde van a ver, por ejemplo, el orden de un algoritmo. Deberían calcular el orden de un algoritmo para saber o estimar el tiempo que tarda en ejecutarse. Y en estas materias van a necesitar utilizar técnicas de conteo para resolver ciertos problemas. Antes de meternos en el tema, debemos hablar del factorial de un número, porque es una función que vamos a utilizar bastante. Si ustedes ven escrito n con signos de admiración, no significa, wow, qué admirable está n, qué chula, qué maja está. No. Eso significa n factorial o el factorial de n. El cálculo se realiza multiplicando todos los enteros positivos desde 1 hasta el valor de n. O se puede pensar al revés, multiplicar desde el valor de n hacia abajo hasta llegar a 1, ¿sí? Como vemos ahí en la fórmula. Por ejemplo, si tenemos el factorial de 5, es 5 por 4, por 3, por 2, por 1, que eso nos da 120. Obviamente, el por 1 lo podemos obviar porque no me modifica el valor. Pero también tenemos una definición recursiva que vamos a utilizar bastante. Por ejemplo, el factorial de 4 es, como dijimos, 4 por 3 por 2 por 1. Ahora resulta que si yo pienso en 5 factoriales, 5 por 4 por 3, pero la parte de 4 por 3 por 2 por 1 es el factorial de 4. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos pensar el factorial de 5 como 5 por el factorial de su número anterior, que es 4, que es como vemos ahí en la imagen. Esto es muy importante porque entonces la definición recursiva nos va a decir n, el factorial de n va a ser n por el factorial del número anterior, que es n-1. ¿Sí? Esto se dice recursivo porque necesitamos saber el valor, en este caso el factorial del número anterior. Y n-1 factorial va a ser n-1 por n-2 factorial y así. Esto lo podemos llevar hasta el término o hasta el factor que necesitemos, porque en base a este criterio, ahora vamos a ver cómo podemos simplificar algunos cálculos. Bien, hay que tener en cuenta que el factorial de 0 existe y no vale 0, sino que vale 1, al igual que el factorial de 1. Y entre otras cosas lo necesitamos para poder utilizar la definición recursiva. Con esto en mente, si por ejemplo necesitamos calcular el factorial de 5 partido factorial de 3, no tenemos que hacer todas las cuentas. Podemos utilizar las simplificaciones que vemos ahí en la placa al costado y reducir de esta forma muchísimo las cuentas. Esto lo vamos a usar bastante cuando estemos haciendo problemas de conteo. Bien, sin más preámbulos, pasemos al tema anunciado.
Bien, comencemos con un problema. Supongamos que para vestirnos solamente contamos con un pantalón negro y una camisa blanca. Además de pobretones, la única forma de vestirnos será ponernos el pantalón negro y la camisa blanca. Es decir, tenemos solo una forma, una única manera de combinar estos dos elementos. Pero si a nuestro vestuario le agregamos un pantalón más, por ejemplo un pantalón gris y dos camisas más, una celeste y una blanca, ya podremos vestirnos de 6 maneras distintas. ¿Por qué? Porque podemos combinar el pantalón negro con la camisa blanca, el pantalón negro con la camisa celeste y el pantalón negro con la camisa amarilla. Y lo mismo con el pantalón gris, o sea, tenemos 3 combinaciones con el pantalón negro y 3 con la camisa gris. Es decir, que si estamos relacionando todos los elementos de un conjunto de pantalones, que tenemos 2, con todos los elementos del otro conjunto camisas, que tenemos 3, la cantidad de combinaciones va a ser 2 por 3 nos da 6, es decir, la cantidad de elementos de un conjunto por la cantidad de elementos del otro. ¿Sí? Hay que tener en cuenta que el orden de elección no nos interesa. ¿Qué quiero decir con esto? Que si yo elijo el pantalón negro y luego la camisa celeste, es exactamente lo mismo que primero elija la camisa celeste y luego el pantalón negro. Me voy a vestir exactamente igual. Más allá de que alguien podría descartar alguna combinación, por ejemplo, el pantalón negro con la camisa amarilla, decir, no, esto queda muy feo, podríamos elegir vestirnos de 6 maneras diferentes. Si a nuestro vestuario le agregamos un conjunto más, por ejemplo, 2 pares de zapatos, un par de zapatos negros y otro marrones, ya tendríamos que relacionar 3 conjuntos y tendríamos las 6 combinaciones que ya contábamos con entre pantalones y camisas y a su vez los combinamos con los pares de zapatos, o sea, 6 por 2 nos da 12. ¿Sí? Multiplicamos todos los elementos de cada uno de los conjuntos, 2 por 3 por 2. Vayamos a otro tipo de problema. ¿Qué pasa si quisiéramos combinar elementos de un mismo conjunto? Por ejemplo, supongamos que ganamos un concurso de tiro al blanco en una feria y como premio nos dicen, bueno, puedes elegir 2 regalos de estos que están en exposición, ¿sí? Y vemos ahí en exposición que tenemos un balón, vemos una muñeca. Yo les confieso que iba a poner esta otra imagen de la muñeca, pero después dije, no, madre mía, algún chaval podría asustarse y no dormir en toda la noche. Madre mía, qué cara. ¿Te imaginas poner esa muñeca al lado en la mesita de luz y cuando uno prende la luz se encuentra con esa cara ahí mirándolo, encima con un cuchillito en la mano? Otra que Chucky. Seguimos con los premios. Un cochecito. No, yo me refería no a ese tipo de cochecito, a un autito de juguete. Con ese cochecito no hay que elegir nada. Directamente la única opción sería dame este coche y listo, y se acabó. Un osito. Ahora que lo miro bien, este osito también tiene una mirada un tanto, da un poco de miedito, ¿no? Bien, una baraja de naipes, una diadema, muy bonita, muy chula, un unicornio inflable para la playa. Ese unicornio, la verdad, yo me lo quedo porque ahí entro lo más bien y le daría muy buen uso. Y nada más. Entonces, una elección sería el balón junto con el osito. Una aclaración. No podríamos elegir 2 veces el mismo premio, ¿sí? Porque eso ya entramos en otro problema. Es decir, no podríamos elegir 2 balones, ¿sí? Eso entramos en un problema con repetición que lo veremos en otro vídeo. Entonces les decía, una opción sería elegir el osito con el balón, ¿sí? De nuevo, es importante pensar siempre si nos va a interesar el orden o no. Si yo elijo primero el osito y luego el balón, es exactamente lo mismo que le digan primero dame el balón y luego el osito. Es lo mismo, me voy a quedar con los 2 regalos. ¿Sí? Entonces en este caso el orden no me interesa. Es lo mismo que cuando en la heladería uno pide un helado de chocolate y crema catalana. Es lo mismo. Quien atienda la heladería, en primer lugar va a poner el sabor más caro debajo porque es el que menos cantidad se pone. Y luego el más económico encima del sabor anterior. Eso siempre es así, es una regla ya conocida. Así que no importa si le pido primero chocolate y luego crema catalana o al revés. Bien, volviendo a nuestro problema, ¿cuántas posibles combinaciones, cuántas posibles selecciones podríamos hacer? En estos casos, en los que el orden no nos interesa, se llaman problemas combinatorios. Es decir, tenemos que combinar los distintos elementos. Al igual que en el primer caso de la vestimenta, solamente que en ese caso estábamos combinando elementos de diferentes conjuntos, aunque todos eran pertenecientes a la ropa, pero eran elementos de pantalones con elementos de camisas, con elementos de zapatos. Aquí todos los elementos son todos del mismo conjunto, son todos regalos. Entonces la fórmula
que nos dice cuántas posibles combinaciones hay, es la que vemos ahí, que es la combinatoria, la serie de combinatoria de la cantidad de elementos que tenemos en un conjunto y la cantidad de elementos que queremos elegir, ¿sí? En este caso van a ser la combinatoria de 7 elementos, que hay 7 regalos en ofrecimiento, y de esos tenemos que elegir 2. Y el cálculo es el factorial del primer número partido, o sea, el factorial de n partido n menos k factorial, en este caso 7 menos 2, 5 factorial, por k factorial por 2 factorial. Por eso es importante tener en cuenta que el factorial de 0 es 1, porque si quisiera elegir n elementos de un conjunto de n elementos, entonces nos quedaría partido n menos n, 0 factorial. No podríamos tener una división por 0, sería ilógico. Pensándolo como conjunto, estamos diciendo cuántos conjuntos, en este caso de 2 elementos, nos podemos formar con un conjunto de 7 elementos, ¿sí? Eso es lo que estamos haciendo. En los conjuntos, los subconjuntos tienen las mismas propiedades que los conjuntos. El orden no me interesa, es decir, el conjunto perro y gato es exactamente lo mismo que el conjunto gato y perro. Bien, y por último, lo prometido, el bonus, que es por lo que están viendo este video, el bonus sobre el bono loto. ¿Cómo hacer para ganarlo? ¿Cómo hacer para ganar el bono loto? Es muy sencillo. Debemos apostar todas las combinaciones posibles y de esa manera nos aseguramos ganar el premio. Primero veamos en qué consiste el juego. Es muy sencillo. Se eligen 6 números entre el 1 y el 49 y luego se sortean los números, los 6 números. Si coinciden con los que elegí, gano el juego, si no, pierdo. Hay otros premios menores, pero no nos interesa, solamente vamos a dar el premio mayor. 6 números entre 1 y 49. Pequeña tarea para ustedes en 30 segundos. ¿Sí? Piensen si es un problema que me afecta el orden o no. ¿Me interesa el orden, sí o no? Lo apuntan. Hacen eso, lo apuntan, pausan el video y apenas tengan la respuesta, continúan viéndolo. Si has apuntado que era un problema que no interesaba el orden, excelente, estás en lo correcto. Si no, no te preocupes. Esto se aprende con la práctica. Haciendo muchos ejercicios, después uno empieza a reconocer los distintos casos. ¿Sí? En este problema no nos interesa el orden, porque, por ejemplo, si yo elijo uno de los 6 números que elijo es el 15, mi número favorito, no me interesa en el sorteo si sale como primer sorteado el número 15 o si sale en el quinto lugar o si sale en el tercer lugar. Mientras salga el número 15 voy a tener una coincidencia, ¿sí? Y eso sucede con todos los números. Entonces es un problema de combinatoria, que no nos interesa el orden, sin repetición, que eso todavía no lo vimos, y es elegir de un conjunto de 49, porque tengo números desde el 1 hasta el 49, elegir 6, ¿sí? O sea, la combinatoria de 6 tomados de 49 o de 49 elijo 6, como lo quieran pensar. Esto es el cálculo que vemos ahí y vemos que el resultado son 13.983.816, casi 14 millones de apuestas que deberíamos hacer. Si tenemos en cuenta que cada apuesta sale 50 céntimos, deberíamos invertir unos 7 millones de euros y seguramente el pozo sea menos que esa cantidad, así que perderíamos dinero. Pero, ¿quién nos quita la felicidad de poder decir que he ganado el bono loto? Nadie. Bien, que tengan muy buena semana y nos vemos la próxima. Adiós.